El 13 de mayo, Amandina Bamonde, nacida en 1932, el 2 de julio. Tengo 88 años. ¿De dónde fuiste? Nací en Mocopulle, registrada en Dalcahue. Ya, ¿tienes más hermanos por allá? ¿Tuviste más hermanos? Fuimos 10, 10 hermanos. pero no lo conocí a todos, porque mi mamá falleció muy joven y mi papá quedó con muchos hijos y nos dio en casas distintas. Ya. Y no nos conocimos. En este programa que yo te contaba, nosotros vamos a hablar de la muerte, de los velorios del campo. Sí. Y la muerte es bien celebrada porque depende de quién lo haga. Los antiguos, por ejemplo, porque hoy en día se ven que están las funerarias y está ese otro estilo más citadino. Pero los que venimos de la parte rural tenemos otro concepto y lo hacemos casi como una buena fiesta. Los antiguos son muy distintos a los de ahora, porque el antiguo antes, cuando estaba falleciendo una persona, había un fiscal que era católico y lo estaba asistiendo, le estaba rezando, le estaba asistiendo. Como cura. Como cura, porque curas habían, pero estaban muy lejos. Cuando estaba la persona muy enferma. Muy enferma, lo asistía un fiscal. Ya. Lo llamaban asistilo, cuando ya estaba terminando de fallecer. Ya. Y cuando fallecía, lo vestían, pero ninguna ropa tenía que tener botones ni cierres, se lo sacaban todo. Y después que lo vestían venía una mortaja. ¿Ya para qué eso? Para la gente que no conoce, ¿por qué le sacaban los botones y los cierres? Porque le sacaban los botones para que su alma no le pese nada. Porque los botones y los cierres, según el antiguo, eso pesa para irse al otro mundo. Entonces después que lo vestían, lo amortajaban. Venía un género negro que le llamaban satín. Y ese ya la gente cuando estaba muriendo sabían, lo tenían guardado. Entonces cuando terminaban de vestirlo, lo amortajaban, pero no se ponían a la urna. Ya. Se velaban aquí en una mesa. Ahí se le hacía una cama con frazada, con sábana, y ahí se tendía el fallecido y se tapaba. Después de la mortaja, si tú querías, lo tapabas con frazada y le prendías velas por los lados y le hacías un altar muy bonito de ramitas de avellano, de florcitas, y le ponías una sábana blanca arriba, le hacías un altar muy bonito y ahí se velaban. Se velaba en la mesa. Y mientras eso tú lo viste, pues tú estás contando tu experiencia. Yo lo presencié con mis papás. Ya. Mi papá, mi mamá no, porque ya murió aquí en Castro y los hijos le hicieron lo otro tipo de ceremonia, ya. Y mientras que lo velaban esos 3 días, se hacía mucha comida. Se hacía comida, ollas grandes de comida. Se hacían panes grandes en los hornos de piedra que habían antes. Estos hornos grandes de barro, eso la gente le hacía fuego, lo calentaba y después lo sacaba de toda la brasa, todo, y ponían los panes así grandes. Ponían, según el horno grandor que era, ponían 20, 30 panes, y eso era para el velorio, para la noche. ¿Las cocineras eran buscadas también por la familia? Las cocineras eran buscadas por la familia, las que eran más cercanas de la familia. Si mi papá murió, su nuera era la dueña de casa, porque la mamá, o sea, la persona que era casada con ese muertito, ella no hacía nada. Nada, estaba sentadita en un sillón ahí. Haciendo su duelo. Y haciendo su duelo, y si se cansaba, se iba a su camita. Y en su camita le iban a dar el pésame. Mira. Sí, y mientras estos 3 días que lo velaban, la gente hacía toda su comida, sus gastos, pero los maestros estaban haciendo el ataúd. Tú, en delante, tú hablaste de los botones de los cierres, y cuéntame, ¿qué habla la tradición de los zapatos? Los zapatos se sacaban porque los zapatos llevaban clavos. ¿Cómo clavos? Clavos donde clavaban los zapatos, la suela, todo eso llevaban clavos. Y el muerto no podía llevar clavos, ni botones, ni nada, porque le pesaba mucho para su tiempo de
Como el metal, dices tú, Como que el no, metal. el metal no era bueno. No, para que nada. los muertos se vayan con metal. No, ningún Entonces las muerto. mujeres cuando fallecían, ¿qué hacían con las joyas? Tampoco llevaban ninguna joya. Ah, Las joyas quedaban a beneficio de su hija o de sus mamás, si era soltera, pero no se llevaban joyas. ya, ni siquiera el anillo de matrimonio. Menos. Aquí una Ah. sola mujer ahora llevó su anillo de matrimonio, que fue arriba la señora de Vitito. Ya. No quiso que le saquen su anillo de matrimonio y le dijo que no, si ella se casó algún día con ese anillo era hasta para que muera, y lo llevaba. Y lo llevó su anillo de matrimonio. No se lo sacaron. Volvamos al tema que me hablaste en delante cuando tú me decías que como en ese tiempo no había funeraria y no se vendían urnas, si moría la persona se velaba sobre la mesa, hablaste tú. Sobre la mesa. Y que había sí. gente que estaba preparando el cajón. Claro, había carpinteros, mueblistas que hacían el cajón esos 3 días que se le velaban el muerto en la mesa. Ya. Los maestros estaban preparando, haciendo la urna, haciendo el cajón. Ya. Pero ese cajón, los antiguos tenían su madera comprada muchos años para que se quita, y solo era el ciprés o el mañío Lo que se usaba. lo que se usaba para la tierra. Mi papá tenía tablones de ciprés allá. Comprado. Con Comprado, anticipación. Con anticipación lo tenía guardado en una bodega. Y eso ¿Para qué era se igual quita? que el género que tú hablabas de satín. El género se compraba cuando se veía que le quedaba 1 día, 2 días de vida más Ya. o menos. Ya la gente venía al pueblo y compraban 5 metros de satín negro para amortajarlo. Ya. Porque después que le ponían sus trajes, todo se hacía la cama ahí. Entonces hacían esa mortaja como te dijera, como una camisa cualquiera nomás, así. Que cubriera entero, todo el cuerpo. que cubría todo el cuerpo. Menos la carita. Po. No, le ponían su capucha aquí, todo, así, y las mangas eran anchas así, para que lo estoy viendo. Mira, Esa era la mortaja. la mortaja. después. Ningún muerto se iba sin esa mortaja. Después de su traje, de cualquier cosa que le ponían, iba la mortaja encima. Ya. Y las guaguitas eran lo mismo. Las guaguitas se vestían todo de blanco, igual aquí encima de la mesa. Cuando se murió la guaguita, la nana, yo se lo hice aquí. La mortaja se lo hizo la vecina Soto. Igual, se vestían de blanco todas. Y después de su ropita, todo, venía la mortaja blanca con capuchita, con todo. Ahí tú pasaste a hablar del velorio de Angelito. Cuéntame eso, cómo lo viste cuando era El más velorio joven. de los angelitos era muy pasivo. Nadie hacía una bulla de nada, nadie movía nada. Y solamente se daba cafecito con pancito. Ya, O las antiguas hacían rosca. ya. Y esas rosquitas, Como cosas dulces, como una once. Como una once así, lo hacían correr a la gente que estaba en el velorio. Pero no se rezaban rosarios. Ya. No, era puro verso de los ángeles y canciones católicas de angelitos. ¿Te acuerdas de alguna estrofa? En delante tú estabas repasando. Ay, Renate, me acordé de la estrofa que decía, mi padre me llora, mi madre me siente por los 9 meses que yo anduve en su vientre. Y eso tú contabas que lo cantabas cuando eras más joven. Yo lo ayudaba en todo lo velorio de los angelitos, yo iba a ayudar a cantar esos versos de los ángeles, lo sabía todo, pero ahora ya me estoy todo olvidada. ¿Y tú ibas a ayudar porque te buscaban o No, participabas porque nomás? iba nomás al velorio Ya. y cuando cantaban el verso de los ángeles, la que estaba encargada de hacerlo, decía, ¿quién me ayuda? Ya. Y siempre yo tenía que ayudar. Tú te lo sabías. Lo sabía todo entero, tenía mi cuaderno, tenía mis catecismos grandes, así, todo eso. Ah, pero te dedicabas al rezo Me entonces. dedicaba po. al rezo, Y tenías sabía, tu cuaderno. sabía el rosario entero yo, Ya. todo. ¿Y también rezabas tú entonces? Sí, rezaba, pero nunca en los velorios. Ya. Siempre rezaba solita en mi casa con mi mamá. Ah. Sí. ¿Y eso tú lo aprendiste en catequesis? Lo aprendí en la catequesis, que me lo hacía la Finadela Mercado, era una profesora que hubo allá en San José. Ya. La Finadela Mercado era nuestra profesora, ella nos llevaba, hacía el mes de María, nos enseñaba todo. Todo, yo sabía el catecismo entero, pero ahora estoy todo olvidada, hija, todo olvidada. Claro. El catecismo lo sabía Delante entero. hablábamos nosotros cómo se vestía la gente para ir a un velorio. ¿Tú cómo recuerdas eso? La gente se vestía todas de negro,
todos de negro se vestían para ir al velorio. Muy escaso que hubiera visto un hombre que tenía un ambo de color. Eran todos trajes negros, con corbata, con todo. Y las mujeres con su velo. Ya. Las mujeres iban bien tapaditas con su velo al velorio. Era muy respetuoso ese velorio. Y eso eran 3 noches para... 3 noches. Y tú hablabas de ahí que se hacía un pan muy grande. Ahí se hacía un pan grande en hornos de piedra, habían esos hornos grandes de piedra, se caloraban a fuerza de leña y cuando ya está, las mujeres lo hallaban que estaba caliente, le sacaban toda la leña, todo lo limpiaban bien adentro y ahí se ponía el pan, Habían hornos que ponían 20, 30 panes, había otros que para allá le estaban haciendo otros juegos los vecinos, ayudaban los vecinos que tenían hornos, ayudaban a hacer pan. Claro. Sí, para juntar. Y muy concurrido de gente. Mucha gente. Y en todos los velorios se amanecía la gente, no como ahora. Todos amanecían. Ya. Todos los que podían amanecer amanecían en ese velorio. Y amanecían rezando, amanecían sirviéndose algo. Eso te iba a decir, daban cafecito entonces había toda la una noche. mesa, se dejaba una mesa en la esquina del salón donde se revelaba el muerto. Ya. Y ahí se dejaba pan, se dejaba todas cosas de comer. Y la cocina estaba llena de ollas, agua hirviendo, comida caliente, todo lo que querían comer de amanecida comían ahí. Y en la mañana ya a todos se les servía desayuno. Y todas las personas que llegaban temprano se les servía desayuno. Todo. Y si era a las 12 se les servía almuerzo. Las ollas nunca salían del fogón. Sí. Estaba en constancia. Tú contabas haciendo. que eras cocinera muy chica. Yo de 14, 15 años ya andaba haciendo comida en los velorios. Mira. Sí. ¿Eso lo aprendiste de tu mamá? Me buscaban. ¿Te buscaban? Me buscaban. A mi mamá. Ya. Mi mamá me decía, ya anda nomás tu hijita que los va a hacer. En muchos muertos San José fui cocinera. Ya. En muchos muertos. Es un trabajo especial y también harto trabajo. Especial y pesado. ¿Y tú ibas entonces a cargo de las otras chicas que te ayudaban? Yo a cargo de las otras mujeres que ayudaban. Ya. Le decía, ya, esto vamos a hacer y esto hacíamos. ¿Y qué era lo que se hacía siempre como plato de comida? ¿Qué recuerdas tú? Se hacía un estofado de carne Ya. con papas. Ujú. Y se hacía como una ensalada, se le ponían las papas y su presa de carne al lado. Ya. Y después de esa comida venía el café con su pan entero. Y todo lo que querían más tarde, servirse una taza de café o comer un plato de sopa, había... Y ahí tú estabas las 3 noches trabajando. Las 3 noches me tocaba trabajar. Harto trabajo. Sí, pero después mi mamá me daba descanso. Claro. Me daba descanso un día, 2 días que yo ¿Y eso descanse. tú lo hacías en el fogón, decías? En el fogón. Ahí se cocinaba todo. Ahí se cocinaba todo porque no había estufa, Claro. como ahora. Tú hablabas del caldero. Y el caldero de patas, pues de fierro. Yo tengo mi caldero, Juan me lo tiene abajo. Mi caldero, pues ahí se hacían tremendas calderas de carne. Sí. Era muy... ¿Por qué eso? ¿Sabes qué lo hacían los dueños que quedaban del muerto? Decía que eso era para que él iba a ganar mucho más que esa comida que ellos estaban gastando. O que mientras que vivió, hizo mucho más que lo que ellos estaban haciendo. Y no era un gasto. Pues. No era un gasto para ellos. Una atención como, para la gente. como un agradecimiento claro. a la gente que lo llegaba a acompañar. Claro, esa Sí. es la visión. Esa era la visión que había. Y todavía en algunas partes se hace. Sí, en el campo. en algunas partes en el campo se hace, po. por terado todavía lo hacen así. Sí, pues todavía lo hacen. Sí, Tú hablabas delante que se amanecía cantando porque decías que había muchos rezadores. muchos rezadores. ¿A quiénes recuerdas tú de tu zona? A ver. Yo por allá recuerdo a muchas personas rezadoras. Finado Andrés Sierpe era un hombre rezador, fiscal. Mi compadre Clemente Barriento, que hace pocos años, ahora unos 5 años que murió, igual era rezador. Había muchos rezadores. La Hilda Domínguez, éramos de una edad, era muy rezadora. No sé si esa chica estará muerta, estará viva, se fue a Punta Arenas después. Sí, muchos rezadores. Ahí está la mujer, esta chica que fue esposa de don Horacio, ¿cuánto era? Andrade, parece chico. Igual es rezadora, todavía vive parece esa señora, pero no creo que salga ya a rezar. Yo recuerdo muchos rezadores.
de repente igual se da, sobre todo cuando es casi velorio de hombre, que siempre dicen que salen las mejores tallas en los velorios. Ah, pues después que pasaba ya una noche tarde, tipo 2, 3 de la mañana, siempre había alguien que decía un cuento Ya. o una adivinanza. Ah, sí, mira. Sí, para entretener la noche. Po. Ya. Sí, y pasaban ratos igual de risa, de todo, que era como una fiesta. Claro. Como una fiesta, pero después que ya se rezaba, se cenaba, tipo amanecía lo que quedaba al amanecer y tomaban chichita caliente y estaban con sus tallas, Claro. Tú Tremenda hablabas talla. que eso era lo que se servía, chicha. Pura chicha. El que le gustaba chichita calentita con azúcar o si no fría nomás. En esa época no habían otros En tragos. esa decía. época no había vino, habría, pero en el campo no se usaba. Claro. No, La chicha era lo principal. La chicha era principal, pues se abrían especiales los pipones de chicha para el velorio. Cuando me acuerdo cuando murió mi papá que me creció, habían pipas abiertas, pero esas no se usaron. Se Ya. abrió un pipón especial que no se había abierto ni un tiempo para que esa chicha se gaste en el velorio de mi papá. Ah, mira. Sí, no había otra cosa. Y en los nadie se velorios curaba. nadie se curaba. Nadie se compartía. curaba. Se compartía nomás, nadie se curaba. Y ahí en los velorios siempre acudían adultos o gente, niños también. Niños no se vieron nunca en un Nunca. velorio, nunca, puros adultos. Puros adultos. Puros adultos, ninguna mujer llegaba con niños chicos, nadie, eran puros adultos. Por el dolor y todo Por este el momento. dolor, Claro. los niños decían que se podían asustar, impresiones, así que no, porque antes lloraba la gente, pero lloraba que no había conformidad, pues. Claro. No había conformidad cuando se te iba una persona de tu casa. Sí, no, ningún niño. Ningún puros niño. adultos. Puros sí, adultos. sí. Y tú hablabas que y cuando se llevaban a la iglesia había un sonido de campana especial. Ah, sí, pues un doble. Se doblaba la campana y le hacía... Ese doble. Era doble, pues. Y mientras quedaba vos ese doble, tú rezabas un Padre Nuestro, el que Ya. estaba tocando la campana. Y cuando terminaba su Padre Nuestro, ahí hacía otro doble más. Y tenían que haber 12 dobles mientras que el cadáver llegaba a la iglesia. Ah, Y no había funeraria, ya, no, pues. a pulso nomás. A pulso. Eso hablamos en delante que te decía que en algunas partes tú decías que si las cuadrillas eran grandes, no sé, No. pues, para llevar al camino se No iban se des- intercambiando las cuadrillas. Sí, no se descansaba, pero cuando había pocos que cargaban el cadáver, se descansaba. Una persona estaba encargada de llevar una silla. Y en tal lugar ya cansado, ahí descansaba el cadáver un rato y después se seguía el camino. Claro. Sí, pero cuando había mucha gente, muchos hombres, para ir intercambiando cuadrillas no se descansaba No se hasta llegar a descansaba. la iglesia. Y aunque sean kilómetros y kilómetros, era todo a pulso. Sí, porque antes todo rural, po. Todo a pulso. Todo Todo a a pulso. pulso. Yo me acuerdo que por la baja le decían para abajo, como para llegar a Quilquico, por ahí esos extremos, de ahí se traían a pulso hasta la iglesia. Sí. Y en la iglesia, Y en te la preguntaba la gente, se enterraba a la tierra. En la tierra, pero el que quería le hacía doble cajón en la tierra y después ya venía el tiempo que tenían sus bóvedas listas, lo sacaban de la tierra y lo ponían en sus bóvedas. Cuéntanos esto de doble cajón porque mucha gente Doble no lo cajón. conoce. Doble ¿Cuál cajón. era el doble cajón? El doble cajón, el cajón que iba a ir a la tierra era un cajón cuadrado nomás común y corriente. Ya. Y ese lo ponían en el hoyo que hacían en la tierra, ponían ese cajón y adentro de ese cajón ponían la urna con el muerto. Y lo tapaban ese cajón con tablas, con bien y con tierra. Y después cuando mi papá ya a los 11 meses lo sacaron. Y esas tablas del cajón primero estaban todas ya hechas a perder, pero la urna salía limpiecita. Claro, Salía madera seca, po. Madera ¿Verdad tú? seca, salía. Buena madera también. Buena madera, pues mi papá ya hizo de ciprés, hizo su cajón, se lo hizo empinado Juan Borges. El único mueblista que había allá, Juanito Borges.
Había una persona con el oficio en el lugar. Con el oficio en el lugar. Claro. Él no lo hacía solo, tenía ayudantes, pero Ya. él era el que decía, es así, es El así. maestro po. que guiaba. Po. Él el que guiaba, era el movilista, Juanito ¿Te acuerdas Huerta. que estábamos hablando y yo te decía que en algunas partes de la isla se comentaban que después que fallecía la persona se cuidaba al cuerpo? Cuando decían que podía ser un cuerpo que haya muerto en manos ajenas, la gente lo cuidaba, pues iba a vigilar los ¿A dos. qué le llama las manos ajenas? Las manos ajenas era que si podía haber hechiceros que le podían tirar un mal Ya. y de ese mal fallecer esa persona. Y ahí la familia siempre iba al cementerio 2 o 3 noches después que lo sepultaban a vigilarlo si lo sacaban o no, porque decía que lo sacaban, lo desterraban. Sacaban el cuerpo y dejaban los cajones vacíos. Pero no, allá mi papá no, porque mi papá a los 11 meses lo sacaron y abrimos el cajón y estaba intacto. Intacto, sí. ¿De qué otras cosas te acuerdas tú de la muerte? Más allá de la pena, también como veníamos contando y tú nos has relatado, también se hacía una fiesta, ¿cierto? Con alegría, para que el cuerpo se vaya... Ah, sí, pues las comidas en la noche, la última noche de velorio, siempre se hacía una comida más especial. Ya. Y habían chistosos de repente que hacían chistes así, reían, todo. Y que le hacían novenario después también. Y po. después de que tú lo llevabas al cementerio, lo sepultabas, se hacía la novena, bien el mismo día que lo sepultaban, en la noche le hacían sus rezos, o si no al otro día, pero serían 9 noches de rezo. Ya. Y ese era novenario, Novenario. se le llamaba novenario de ese muerto. Y la noche del remate, ¿cómo que le decían? Y la noche del remate era como la última noche del velorio. Las mejores comidas. Las mejores comidas, la última noche de rezo, del novenario, ahí se hacía una cena muy especial. Y para para- todos los que llegaban. ¿Y para dejarse caer al remate había que haber estado antes? No. No era una obligación. No era obligación. O sea, que vaya una noche al rezo o hubiera ido todas las noches, era igual. Era igual, se recibía Se igual. recibía igual. Sí. Delante estábamos hablando que tú decías que cuando la mujer era viuda y quería rehacer su vida era muy mal mirada en esa época. Muy mal mirada, muy hablada de toda la gente. Ay, decían, ya esa tal por cual se está casando. Sí, Claro. sí, po. Pero de los hombres no decían lo mismo. No, pues de los hombres, porque según los hombres, si quedaban con muchos hijos, no lo podían atender solos. Tenían que buscar más Tenían por que obligación una buscar mujer. Más por obligación una dueña casa. Sí, Ellos sí. se salvaban. po. sí, sí, siempre. Ah, Pero mira. mi mamá ya, mi papá murió de 52 años, Joven, súper po. joven. Joven, joven. Le dio un parálisis. Decían que había sido un cohegua y le habían tirado los brujos. ¿A dónde? Un parálisis que ahora se conoce como parálisis, antes no se conocía. Antes era brujería. Sí, él le dio el parálisis un día en el campo, andaba viendo sus animales y cayó, pasó a caer en un portón y de ahí ya no se levantó más, se cuidó, duró como 13 días nomás duró. Turi, el rito de cuando le ponen el lavatorio debajo de la... Para que el cuerpo no se hinche, po. Claro. Se le ponía el lavatorio con agua bajito, no se le tiraba limones, le tiraban un puñado de sal. Sí, pues ahora le ponen limones. Ahora le ponen limones, antes se le tiraba un puñado de sal. Ya. Y en los 3 noches de velorio, si había algún olor cualquiera, se quemaba azúcar. Se quemaba azúcar en un tarro y se hacía como lo hacen las misas, un encensario así, Ya, que ya, esos ya. días iba alargando el humo del azúcar quemada y se iba espantando si había algún mal olor. Ya. Sí, pero era indispensable las 3 noches. ¿Y la de gente velorio. siempre llevó flores? Toda la vida eran flores naturales, no había flores de ahora. Claro. Sí, se hacía. Yo me Porque acuerdo yo que también vi que cuando en este caso moría uno del matrimonio, la gente le llevaba plata. sí, también los que eran muy escasos recursos, la gente le llevaba todo limosna. Esa era una limosna. Claro. Se le ponía un platito ahí por los pies del muerto y el que quería se lo dejaba a ellos, si no se lo dejaba a la viuda. Claro. El que era muy escasos recursos. Le ayudaba a todo el pueblo, le ayudaba
para hacer todos los gastos. Y todos le llevaban comida, uno llevaba carne, el otro pan, el otro papas, todo lo que se podía se juntaba entre todos para hacer esa cena. Había otro tipo de minga, porque eso también es minga. Minga, había eso otro también tipo. Era una minga de velorio. Había otro tipo de ver esa persona que lo necesitaba. Sí, cooperaban todos los cooperaban todos, Mira. de muy lejos que sea, cooperaban Ya. todos. Ya unos llevaban harina para que hagan el pan, Claro. otros llevaban carne, otros llevaban huevos para hacer masa. Era la gente muy unida, muy católica en ese sentido. Yo llevaré todavía eso. Porque yo ese día que llegó mi Nazaret, igual que me hubieran dado una paila llena de oro. Y me regalaron mi cirio, ese día cuando me regalaron mi cirio, madre vine saltando en una pata. Así. Parece que no me acuerdo de nada más. No, pues. Parece que hablamos de Y todo. las viudas que, como te digo, que quedaban viudas, no se casaban nunca. Y nunca sacaban el luto. Eso que contabas Siempre su ropa tenía que ser negra. Nunca sacaban el luto. tú. De por vida. De por vida. Mi mamá vivió más de 50 años después que murió su marido y nunca sacó el luto. Nunca sacaba el luto. Después, cuando ya eran más viejitas, los chicos por sí a veces le ponían unas chaquetas de otro color. Claro. Pero ellas nunca sacaban el luto. Nunca. Todo lo que tú hablaste son tradiciones, pues hablaste de los botones, de Sí, los po. cierres, de los cierres, no. zapatos, De los zapatos, eso nada se llevaba. hablaste del lavatorio que era necesario. Sí. Todo eso eran símbolos que se hacían. Que se hacían. Porque se creía Se creía que podía pasar algo. Esa creencia había. Po. Sí, po. Esa creencia había. Los zapatos, ¿quién te iba a llevar zapatos? Solamente se le ponían calcetines, nada más, ninguno con zapatos, porque el zapato llevaba clavos, el cierre era metal, el botón era metal, no podían llevar nada de esas cosas de metal para ellos, porque para que no sufran en la otra vida, Claro, que vayan en paz. para que vayan en paz. Bueno, nos despedimos acá de la Amanda, la Mandira, que más conocida como la Turi, que nos ha contado todo esto acerca de la muerte en Chiloé. Un saludo, Turi, manda ahí por el teléfono, porque a toda la gente que te va a escuchar, todos tus saberes. Y no lo pasen nada mucho para que no vean este monstruo. Gracias, chao.